Tema de hoy es sabiduría. Es importante hacer notar que tenemos dos tipos de sabiduría, porque normalmente asociamos la sabiduría con algo bueno, pero la Biblia habla de dos tipos de sabiduría, una que proviene de lo alto, del Padre de las Luces, y otra sabiduría que es animal y diabólica, o sea, hay una sabiduría buena y una sabiduría mala. Entonces, más adelante vamos a tocar el tema y vamos a ver en dónde la Biblia habla de esto. Entonces, para hallar sabiduría, pues tenemos los proverbios. Ese es el propósito de los proverbios, hallar sabiduría para nuestra vida, para vivir nuestro día a día. Y diosidentemente son 31 proverbios, y entonces es una buena costumbre, un buen hábito el leer el proverbio del día. ¿Sí? Por ejemplo, si ahorita estamos a 11 o a 12, si estamos a 12, entonces pues nos tocaría leer el proverbio 12. Entonces, vamos a empezar leyendo el primer proverbio desde el verso 1 y aquí habla precisamente del propósito de los proverbios. Eh, Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, y aquí viene el propósito, del verso 2, para entender sabiduría y doctrina, para reconocer o conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, juicio, justicia y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Verso 7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y vamos ahí mismo, vamos a leer el eh, verso 20. Vamos un poquito más adelante, verso 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Sí, clama a los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones, hasta cuando simple amarán la simpleza y los burladores desearán la burla y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vuélvanse a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Ok. En 1 Corintios capítulo 1 verso 24 dice que Jesucristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría de Dios está en Jesucristo. Jesús es la palabra. ¿Se acuerdan que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad? Entonces, la palabra trae sabiduría. Los proverbios traen sabiduría. Bueno, siempre me gusta definir lo que estamos hablando y estamos hablando de sabiduría, vamos a definir la palabra sabiduría. La palabra sabiduría, eh, el primer significado que nos da el diccionario es ciencia, conocimiento, entendimiento o prudencia. Eh, Punto 2, dice, guía práctica basada en la revelación de Dios y en la revelación personal con Él. Y 3, viene como un don. Yo siempre trato de definir con mis propias palabras y mi definición personal sería, la sabiduría es una madurez espiritual. Cuando alcanzamos cierta madurez, alcanzamos cierta sabiduría. Cuando alcanzamos cierto conocimiento y cierta comunión con Dios, entonces a eso le llamo madurez y eso trae como consecuencia sabiduría. Entonces es estar llenos o plenos del Espíritu Santo manifestándose a través de nuestras vidas. O sea, tu propia vida, tu día a día, muestra tu sabiduría. O sea, tu relación con Dios ha logrado cierta madurez que se refleja en tu día a día o en tu eh, definición, por ejemplo, en tu vida diaria, perdón. Eh, de hecho, ahorita que estamos hablando de dos tipos de sabiduría, ¿se acuerdan? Había dos árboles en el huerto del Edén. El árbol de
la sabiduría, el árbol de la vida y el árbol de la sabiduría, o del conocimiento del bien y el mal. Uno representa a Jesucristo y el otro representa a Satanás. Son los dos eh, tipos de sabiduría, ¿sí? Eh, y fíjense, en Génesis 3 del 5 al 6 dice la palabra de Dios que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable y codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, siempre la sabiduría es algo que alguna gente tiende a codiciar, pero hay que tratar de buscar la sabiduría correcta, la que viene de lo alto. ¿Sí? Ese árbol daba conocimiento de bien y el mal, mas no daba sabiduría. La mujer supuso que daba sabiduría y la serpiente le dijo, ¿se acuerdan? El día que comas serás como Dios. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1:28, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces ya eran como o parecidos a Dios, no necesitaban comer de ningún árbol para ser como Dios. Entonces, ese es el engaño de Satanás, esa es la sabiduría que viene de parte del diablo. Trata de engañar queriendo darte algo que tú ya tienes, que Dios ya te dio. Nomás que él se cobra de una manera inadecuada, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? ¿Sí? Eh, en Mateo 4:4, ¿se acuerdan cuando dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado para ser tentado por el diablo al desierto? Y cuando estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, el diablo se dio cuenta que tenía hambre y se acercó a él y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contestó, ¿se acuerdan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. O sea, nuestro alimento no debe consistir solo en el alimento físico, sino en el alimento espiritual. El alimento espiritual es la palabra de Dios. ¿Sí? Es de lo que nos debemos de alimentar. Eso es en eh, Mateo 4:4, pero creo que también en Deuteronomio en el 8:3 creo que habla también de esto. Deuteronomio capítulo 8 verso 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, dice en Deuteronomio 8:3. Yo creo que Jesús siempre le contestó a Satanás con la palabra de Dios. Cada tentación era escrito está. Entonces siempre Jesús le daba algo que ya estaba escrito en la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que no solo nos debemos de alimentar de pan o de comida física, sino también del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 10, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer el verso 4. Voy a leer desde el verso Voy a leer desde el verso 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Está hablando Pablo, acuérdense que Pablo era judío, por eso habla de los que estuvieron en el desierto como sus padres. ¿Sí? Dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y fíjense lo que dice el verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Sí? Entonces, es el alimento espiritual, el maná, es del que nos debemos alimentar, que el maná en aquel entonces representaba la palabra de Dios, ¿sí? El maná representa la palabra de Dios. Entonces,
es de lo que nos debemos de alimentar, es lo que va a traer sabiduría en nuestras vidas. La sabiduría es para vivir la vida de manera adecuada, de la manera que Dios quiere que vivamos nuestras vidas, vidas victoriosas, vidas en abundancia, vidas de bendición para los demás, y solo eso se vive a través de la sabiduría, y la sabiduría solo se adquiere, pues, de parte de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, viene de parte de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió, ¿sí? ¿Se acuerdan en la última cena que tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo? Entonces, el cuerpo de Jesús, el pan que nos debemos alimentar es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Hay una cita, vamos a leerla, esto está interesante, Primera de Reyes 19. Nos regresamos un poquito al Viejo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer el verso 7 y 8. Este es un pasaje muy, muy interesante. Después de que el profeta Elías derrota a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, ¿se acuerdan que los degolla y luego la reina, que era una profetisa de Satanás, se entera que habían acabado con sus profetas, amenaza a Elías, Elías huye, y entonces dice la palabra de Dios que se le aparece el ángel del Señor y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le dice, he vivido tengo un vivo celo por el Señor, dice, porque dejaron tu pacto los hombres y solo yo he quedado. Entonces, el ángel le da de comer y lo envía al monte del Señor. Vamos a leer lo que dice el verso 7 y el verso 8. Dice, volviendo el ángel del Señor, o sea, la segunda vez que vio a Elías, dice, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Dice, se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, él se alimentó con la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla del ángel del Señor, está hablando de una de las representaciones de Dios. Entonces, Dios mismo le da de comer de su palabra, ¿sí? Y con esa comida que él comió, fue fortalecido y pudo caminar 40 días y 40 noches, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Moisés está en el monte con Dios? ¿De qué se alimentó 40 días y 40 noches? ¿Se acuerdan? De la palabra de Dios. Y Jesús, después de 40 días y 40 noches, obviamente no estaba en el desierto sin hacer nada, estaba en comunión con Dios, estaba alimentándose de la comunión con Dios, de la palabra de Dios. Por eso le puede decir, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver parte de lo que es esta comida, esta sabiduría. Ser sabio es hacer la voluntad de Dios, y nos lo dice en Juan 4:34, es la comida de la que se alimentaba Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 34. Fíjense, es cuando Jesús está con la mujer samaritana y Jesús, piensan que Jesús ya había comido algo y dicen, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Porque los discípulos decían, ¿quién le trajo de comer? Pues ellos ya habían ido por comida. Y entonces él dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, hacer la voluntad del Padre. Entonces también cuando estamos haciendo la voluntad del Padre, estamos obrando en la sabiduría de Dios. Vamos a leer, vamos a 2 capítulos después, capítulo 6 de Juan, versos 55 y 56. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eh,
como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, lo que le decía hace rato, ¿no? El pan, Jesús es el pan que descendió del cielo, ¿sí? Dice, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron, el que coma de este pan vivirá eternamente. El que se alimente de la palabra de Dios vivirá eternamente. Entonces, nosotros tenemos que alimentarnos de ese pan, de esa carne, el cuerpo de Jesús, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es nuestro verdadero alimento. ¿Sí? Juan 15:7, ya la sabemos, lo hemos leído muchas veces. Si permaneces en mi palabra, dice Jesús, y mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que quieras y te será hecho. Entonces, una de las formas de recibir respuesta de Dios a nuestras oraciones es permaneciendo en la palabra y que la palabra permanezca en nosotros, o sea, estar en comunión con Dios. Ese es el verdadero alimento espiritual, ¿sí? Estar conectado con la fuente, conectado con Dios, como el bebé se alimenta a través del cordón umbilical, nosotros nos alimentamos de Dios a través de su palabra. ¿Sí? Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2, 14. Esto está interesante, este pasaje de Apocalipsis eh, nos insta a desechar cierto tipo de comida. Dice, precisamente en las 7 cartas de las 7 iglesias de Apocalipsis, Dios está exhortando a cada uno de los pastores o los líderes o los obispos de cada iglesia en algo en específico. Y esta iglesia le dice algo muy interesante. En el verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Doctrina es enseñanza, es un tipo de alimento. ¿Sí? La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de todas las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, ¿qué es alimentarse de cosas eh, ofrecidas a los ídolos? ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que pongas antes que a Dios, eso se convierte en un ídolo, eso es idolatría. Sabemos que en primer lugar siempre tiene que estar Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Primero Dios y luego lo demás. Pero si hay algo que está primero en tu vida, eso se convierte en idolatría, se convierte en un ídolo, ¿sí? El, el ídolo representa las cosas del diablo. Entonces, todo lo que el diablo te ofrece, ese alimento, esa doctrina, esa enseñanza que puedes ver a través de la televisión, de las redes sociales en algunos casos, de los streamings, etcétera, etcétera, todas aquellas cosas que están diseñadas para apartarte de la palabra de Dios, es estarse alimentando de las cosas dedicadas a los ídolos. Como dice Pablo que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces, básicamente es alimentarse de lo que está diseñado para apartarte de la palabra de Dios, apartarte de Dios y poner en su lugar algo establecido por el enemigo, por el diablo. ¿Sí? Eh, Romanos 14:15 dice, no hagamos que por la comida se pierda algún hermano. ¿Se acuerdan que dice ahí en Romanos que si lo que yo hago daña o provoca que alguien se aparte de la verdad de la palabra, entonces no estoy caminando en amor? Y dice, está hablando del ofrecido a los ídolos también ahí. Entonces hay gente que dice, pues el ídolo no es nada, yo puedo comer de lo que sea, porque en aquel entonces, en los tiempos de Pablo, había carne o animales que eran ofrecidos a los
ídolos, y después esta carne se vendía en el mercado. De hecho, era una carne más barata y por eso la gente la consumía. Entonces, había gente que eran cristianos y que decían, pues yo puedo comer de esto y no tengo problema. Sí, a lo mejor Pablo decía, tú no tienes problema, para ti no es nada, pero si alguien que no tiene su fe bien cimentada te ve comiendo algo inadecuado, entonces vas a hacer que se pierda tu hermano por la comida. Entonces dice, no hagas que por la comida se pierda tu hermano. Pueden leer ahí en el capítulo 14 de Romanos. De hecho, ahí habla precisamente del alimento, de la comida. Dice que uno hace diferencia entre día y día y otro, pues, para él son todos los días iguales. Uno hace diferencia entre comidas también. Dice que el que es débil come legumbres, etcétera, etcétera. Entonces, en general está hablando de la comida, pero también el contexto es el alimento espiritual. El contexto es permanecer en la palabra y no alejarnos ni permitir que alguien se aleje por un mal testimonio de nosotros. ¿Sí? Vamos a leer Deuteronomio 4, 5 y 6. Otra vez regresamos a Deuteronomio, nos vamos un poquito más para atrás. Deuteronomio, capítulo 4, versos que les dije del 5 al 8. Eh, Dice, miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos como el Señor, mi Dios, me ha mandado para que hagas así en medio de la tierra en la cual entran para tomar y posesión de ella. Guárdense, pues, y pónganlos por obra porque esta es su sabiduría. ¿Qué es? Fíjate lo que está diciendo. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Qué es lo que está diciendo que es su sabiduría? Es guardar los estatutos, guardar la palabra, guardar las indicaciones que Dios había dado. Ese es, dice, ese es su alimento, ¿sí? Es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos del pueblo, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay para que tengan dioses tan cercanos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo delante de ustedes, o sea, como es toda mi palabra que queda grabada y que se las dejo a ustedes para que se alimenten de ella. ¿Sí? Y seguimos ahí en Deuteronomio, vamos al capítulo 34, que es el último capítulo. Vamos a leer el verso 9. Verso 9 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Ahorita acabamos de mencionar cuál es el espíritu de sabiduría. Estábamos viendo ahí en 1 Corintios 1:24 que Jesús es ese espíritu de sabiduría. Dios es espíritu. ¿Sí? Jesús es Dios y Jesús es sabiduría, es la sabiduría de Dios que viene de lo alto, que viene a través del espíritu de Dios y de la comunicación o de la comunión con, con Jesús. Ok, al Salmos, vamos a los Salmos, un poquito adelante. Salmos, vamos a leer el capítulo 51 de Salmos. Vamos a leer el verso 6. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, busca a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público? ¿Sí? Habla de tener una comunión, una comunicación privada
con Dios, buscar a Dios en lo secreto. O sea, sí es bueno orar en público, sí es bueno estudiar la palabra en público, pero tenemos que tener nuestro propio devocional, o sea, nuestro propio momento en donde nosotros apartamos un momento en el día donde estamos solos, donde no hay interrupciones, donde no estamos con nadie más, para orar, para alabar, para leer la palabra. Y se acuerdan que dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, esa comunión que tienes a través de la alabanza, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, se va a ver reflejado en tu día a día a través de la sabiduría de Dios. Entonces, todo lo que hagas te va a salir bien. ¿Sí? Acontecerá que si escuches atentamente la voz del Señor tu Dios para poner por obra su palabra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dice, y verán todas las naciones del mundo que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. O sea, la gente va a ver la bendición de Dios o tiene que ver, o en algunos casos ya debe de estar viendo la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Porque también eso es algo que usa Dios para que la demás gente se acerque a Dios. Entonces, cuando la gente ve que, que tú tienes comunión con Dios, cuando ven que todo lo que tú haces, Dios lo bendice, porque a veces la gente no entiende eso. ¿No? Una vez le dijo una vecina a mi esposa, ay, qué suerte tienes, todo lo que tú haces te sale bien. No, no es suerte. La Biblia dice que la suerte no existe, la suerte la da Dios, o sea, Dios es si estás con Dios, entonces las cosas te van a salir bien. ¿Sí? Entonces dice que si escuchas atentamente la palabra de Dios, todo lo que tú hagas será prosperada. Josué 1:8 y en el Salmo 1 lo dice, ¿no? Que cuando tu alimento es la palabra de Dios, cuando procuras seguir la palabra de Dios, todo lo que tú hagas será prosperado y todo te saldrá bien. Entonces, obviamente es algo que se ve. ¿Se acuerdan de José el Soñador? Dice la Biblia que Dios estaba con él y todo lo que hacía eh, era prosperado por Dios. De hecho, Potifar se da cuenta que Dios está con él y se da cuenta que todo lo que hace prospera. Entonces, ¿qué hace Potifar? Lo pone a cargo de todos sus negocios y entonces ve cómo todos sus negocios siempre empiezan a prosperar. Entonces, la gente de afuera, la gente que no conoce a Dios, tiene que conocer a Dios a través de tu vida, tienen que ver a Dios en tu vida, tienen que ver la sabiduría de Dios en tu vida y tienen que ver, porque también es algo que se ve, cómo nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿sí? Cómo nos alimentamos de Dios. Ok, seguimos, vamos a Efesios, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, hasta Efesios capítulo 1. Vamos a leer el verso 17 y 18. Ah, voy a leer desde el verso 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús, dice Pablo, o sea, yo he oído la fe que ustedes tienen en nuestro Señor Jesucristo, de su amor para con los demás, dice, para con todos los santos. Dice, verso 16, no ceso de dar gracias por ustedes, o sea, no ceso de estar orando por ustedes, dando gracias, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? O sea, ¿cuál era la oración de Pablo para las iglesias de Éfeso? Dice, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con ustedes
los que creen según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándose de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por sobre todas las cosas, lo dio, perdón, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, o sea, la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Dios, la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces dice Pablo, no ceso de orar por ustedes para que Dios les dé, ¿qué? Espíritu de sabiduría, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que les comentaba que el ángel del Señor es una de las manifestaciones eh, de Dios? Bueno, el espíritu de sabiduría también es una manifestación de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Dios es espíritu. Eh, por ahí habla la Biblia de los 7 espíritus de Dios. O sea, no es que sean siete personas o 7 cosas diferentes, sino son manifestaciones de Dios. Y la sabiduría es una de las manifestaciones de Dios. Y esa manifestación de Dios se tiene que ver en nuestras vidas. Proverbios 2 del 1 al 7, vamos a leerlo, nos vamos un poquito atrás, Viejo Testamento, Proverbios 2, vamos a leer rápido del 1 al 7. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras, lo que hemos estado hablando, la palabra es la que trae sabiduría, es nuestro alimento, y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Se fijan cómo la sabiduría está conectada con la palabra. Si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscas, o sea, ¿qué está diciendo? Así como andan tras la plata mucha gente, así debemos andar tras la palabra de Dios. Dice, y la escudriñas como tesoros, la palabra es un tesoro para nosotros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia. Él, o sea, Dios, provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que claman rectamente. Ok, no lo vamos a leer por falta de tiempo, se nos está acabando el tiempo, entonces pueden leerlo en su casa. El Proverbios 8 habla de la sabiduría clama en las calles. ¿Cómo que la sabiduría clama? ¿La sabiduría habla? Sí, es Dios hablándonos, ¿sí? Lean con calma el Proverbio 8 porque habla de la sabiduría. Dice que la sabiduría tiene en una de sus manos larga vida y en la otra riqueza y honra. Entonces nos da las dos cosas la sabiduría, larga riqueza y honra y larga vida para gozar la riqueza y honra que nos da. Ahí está en el proverbio 8. ¿Sí? Quiero terminar porque ya se nos está acabando el tiempo. eh, con Proverbios 23:6. Vamos a leer Proverbios 23:6. Con esta cita terminamos. No, me quedaron algunas citas, pero pues ya en el tiempo se nos va. Eh, Proverbios 23, perdón, me equivoqué, es 26. Les dije 6, pero es 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La única manera de ver las cosas como Dios las ve, ¿sí? Es entregándole nuestro corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Tú no puedes con tu corazón, no puedes seguir los designios de tu corazón, como mucha gente dice, sigue tu corazón. No, el corazón es engañoso y perverso, dice la Biblia, ¿sí? Más que todas las cosas. Entonces, mi corazón lo debe de tener Dios, es el único que puede con él. Dios. Entonces, una manera de saber si realmente entregaste o no tu corazón a Dios es
si te estás alimentando de su palabra, si te estás alimentando de él o no. Bueno, aquí le paramos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los y las siga bendiciendo abundantemente. Gracias por haberse conectado.